Mi nombre es Lourdes Pellecer, soy anestesióloga cardiovascular pediátrica y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la tromboelastografía. Soy colaboradora de la Fundación Cardias, sin ningún conflicto de intereses. Los objetivos de esta presentación es repasar el mecanismo de la coagulación, conocer la importancia del uso del point of care en la estrategia de transfusión, conocer el mecanismo del funcionamiento de la tromboelastografía y reconocer la utilidad del tromboelastógrafo en las estrategias de transfusión. En 2016 se realizó este metaanálisis en donde se evaluaron los beneficios y los daños de la transfusión guiada por tromboelastografía o tromboelastometría. Esto fue en adultos y niños que presentaron sangrado. Fue un total de 17 estudios con 1.493 pacientes en total. Se realizaron 4 comparaciones de tromboelastógrafo y tromboelastometría contra un juicio clínico y pruebas de laboratorio, dando como resultado, pues como nosotros vemos, pues favorecimiento hacia lo que son las pruebas de viscoelasticidad. Asimismo, se han realizado otros estudios en los cuales siempre el resultado ha sido la evidencia que el uso de este monitoreo de pruebas de viscoelasticidad es una estrategia que reduce la necesidad del uso de productos hemáticos y mejora la morbilidad de los pacientes que presentan sangrado. El tomografógrafo es un aparato que nos ayuda a obtener una evaluación certera para el estudio global de la coagulación sanguínea, el cual abarca desde el inicio de la formación del coágulo hasta la fibrinólisis. Además, podemos evaluar la función plaquetaria y medir la calidad de la coagulación, las propiedades viscoelásticas del coágulo sanguíneo. Para realizar este estudio únicamente se necesitan 0.36 mililitros de sangre total y se utilizan estos dispositivos que son una mezcla con kaolin, esta es un activador de la coagulación. Se pueden utilizar también otro tipo de dispositivos como son el kaolin heparinasa para los pacientes que utilizan heparina y se quiere descartar su presencia, y también se pueden utilizar otros estudios como el fibrinógeno funcional, un mapeo plaquetario y un rapid TEC, que es para los pacientes que necesitamos tener una evaluación de su coagulación en menos de 5 minutos. Entonces nosotros encontramos que tenemos una copa que es la que va a empezar la rotación y se le va a colocar un pin que va conectado a una guía de torsión. Esta misma rotación va a ser transmitida hacia lo que es un software que nos va a dar una gráfica que es la que nosotros vamos a interpretar en el tromboelastógrafo. Entonces lo que este va a dar es lo que nosotros vemos en azul y lo que nos va a representar el software es el trazado que vemos en rojo, que sería entonces ya la gráfica de la tromboelastografía. Aquí vemos entonces cómo se empieza a formar ya el tiempo de reacción, el tiempo de coagulación, el ángulo alfa, la amplitud máxima y el tiempo de lisis del coágulo, el cual nosotros, dependiendo de la morfología, podemos hacer una aproximación hacia nuestra estrategia terapéutica. Y asimismo tenemos también las variables numéricas que se van a representar en la parte de abajo, con las cuales ya nosotros podemos ver los rangos de la normalidad y poder en base a eso también tomar acciones en cuanto al algoritmo. Las partes de la gráfica, que sería la parte inicial, que sería el ángulo R, es el tiempo de reacción, es donde nosotros vamos a evaluar la parte enzimática del coágulo. Posteriormente vamos a evaluar la cinética de la parte K, que sería la cinética inicial de lo que es el fibrinógeno en las plaquetas. Posteriormente el ángulo alfa, que es cuando se une la línea R con la amplitud máxima y es lo que nosotros llamamos la activación del fibrinógeno, y la amplitud máxima, la cual esta se encuentra un 80% por actividad plaquetaria y un 20% por actividad del fibrinógeno. Y ya por último encontramos lo que es el tiempo de lisis del coágulo, y esto es desde la amplitud máxima cuánto tiempo después se ha alisado el coágulo. Esto es en base a un área bajo la curva. Estos son los parámetros que nosotros encontramos como normalidad y vamos a encontrar siempre en la parte inferior de nuestra gráfica de tromboelastografía para poder evaluar los valores numéricos. Entonces nosotros encontramos de que vamos a evaluar los factores de la coagulación directamente en esta gráfica. Podemos ver en la parte izquierda de esta gráfica lo que es el modelo enzimático de la coagulación y en la parte derecha lo que es el modelo celular, que fue modificado en 2001 por Hoffman y Enkelman, encontrando que tenemos las fases de iniciación, propagación y amplificación. Entonces podemos encontrar todas las partes en este tipo de gráfica, inicialmente con la hemostasia primaria, continuando con la hemostasia secundaria, en el cual se da la generación de trombina, la formación del coágulo y la estabilidad. Entonces vamos a encontrar en la hemostasia primaria que va a haber una lesión vascular. Esta va a ser seguida por vasoconstricción
Y esta exposición del endotelio va a hacer que haya una adhesión plaquetaria. Esto es por la expresión del factor von Willebrand al factor tisular y al factor de superficie 1b de la plaqueta. Esto va a hacer entonces que haya mayor adhesión plaquetaria y esto va a hacer un cambio en la conformación de la plaqueta y una degranulación. Esta es la fase de activación plaquetaria. Entonces estos gránulos se van a poder unir a lo que es el fibrinógeno más factor de von Willebrand, factor 5, a los cuerpos densos de ADP, a serotonina y calcio. Y finalmente esta agregación plaquetaria, por medio de lo que es su receptor de superficie 2B, 3A, van a poder unir más polímeros de fibrinógeno. En lo que es la hemostasia secundaria vamos a encontrar la iniciación, amplificación y propagación, como ya hemos visto en la teoría celular. Esto va a dar como final la formación de puentes de fibrina, haciendo más estable nuestro coágulo. La hemostasia secundaria en su fase de iniciación, entonces vamos a encontrar que se va a unir el factor tisular a lo que es el factor 7. Este va a activar a su vez el factor 10 y asimismo por la vía de la tenaza se va a encontrar que el factor 8 va a activar al factor 9 y a su vez va a activar al factor 10. Vamos a encontrar entonces que en la amplificación la convertasa de protombina o lo que es el complejo del factor 10 activado y 5 activado van a dar por término final la formación de fibrina, pasando por la trombina. Esta trombina también va directamente a dar una retroalimentación sobre el factor 5 y el factor 13 para seguir produciendo más polímeros de fibrina. Esta es entonces la iniciación del coágulo, lo que nosotros vemos representado como una R en nuestro tromboelastograma. La fase de propagación, vamos a encontrar que el factor 11, la fibrina van a dar lugar a la fibrina y polimerización de la fibrina. Y esto va a representarse gráficamente como lo que es el ángulo o la K, que sería ya la cinética de nuestro coágulo. El factor 13, como nosotros vemos, es muy importante para poder dar mayor firmeza a nuestro coágulo y esto va a dar entonces como resultado final el inicio de lo que es la amplitud. La anticoagulación la podemos medir en diferentes fases de la cascada de la coagulación, como son el inhibidor del factor tisular, la trombomodulina más la trombina, que esto va a dar entonces como unión a la proteína C y la proteína S sobre los factores 5 y 13, y la antitrombina, que va a actuar directamente sobre el factor 13, 10 activado y la trombina. Recordemos que este es 1000 veces más potente que lo que es la heparina. Vamos a encontrar también que el inhibidor del activador del plasminógeno va a trabajar sobre lo que es la conversión del plasminógeno a la plasmina y ahí ese es el lugar donde van a actuar los análogos de lisina. Entonces, los productos de la degradación de la fibrina se van a evaluar con lo que es la lisis. Entonces, nosotros cuando hablamos de tromboelastograma tenemos que identificar patrones inicialmente. Entonces, tenemos como es en la A, que es lo que es un patrón normal, como es en la B, C y G, lo que es un patrón hemorrágico, lo que es como en la E y la F, un patrón que es trombótico, y como es la D, un patrón lítico. Entonces, inicialmente podemos evaluar nosotros, antes de ver lo que es ya los datos numéricos, la gráfica de nuestro tromboelastograma y con eso poder hacernos a una idea del tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente. Entonces tenemos que evaluar la R, el ángulo, la K, la amplitud máxima y la lisis. Como nosotros vemos, pues todo se encuentra normal y nos da entonces un trazado normal. Cuando nosotros evaluamos este trazo, vemos que tiene una R prolongada. Entonces esto nos habla de que tiene deficiencia de los factores de coagulación o una hemodilución. Entonces puede ser indicado la administración de plasma fresco congelado. En este trazado vemos que tiene una R entre lo normal y prolongado, pero tiene un ángulo bajo y una amplitud máxima disminuida. Entonces esto nos habla de deficiencia de fibrinógeno y puede ser beneficioso la administración de crioprecipitados. En nosotros encontramos que mientras que la R, el ángulo y la K pueden estar dentro de límites normales, tiene una amplitud máxima disminuida. Esto nos habla de lo que es la función plaquetaria o la disminución de la cantidad de plaquetas. Entonces, con este paciente se puede ver beneficiado de la administración de plaquetas. Cuando nosotros encontramos que tiene una amplitud máxima disminuida y una lisis temprana, estamos hablando de una fibrinolisis primaria.
Entonces podemos administrar antifibrinolíticos para poder mejorar a este paciente. En este paciente encontramos que tiene una R disminuida, un ángulo y una K alta con una amplitud máxima alta y una lisis temprana. Entonces en este paciente encontramos que tenemos una fibrinólisis secundaria con hipercoagulabilidad por fibrinólisis. Lo más común es que se dé en los pacientes que tienen coagulación intravascular diseminada y se debe encaminar su tratamiento hacia el algoritmo de este tipo de patologías. Hay diferentes algoritmos para el tratamiento dirigido por metas con lo que es el trombolestograma. Este es uno de los ejemplos que nosotros damos, en el cual se dan las metas guiadas por el valor numérico del trombolestograma. Entonces, si encontramos que tenemos una R entre 10 y 14 minutos, se podría haber beneficiado con una administración de plasma fresco congelado a 20 mililitros por kilo, ya que tiene disminución de los factores de coagulación, mientras que si es mayor de 14 minutos, hay una mayor pérdida de factores de coagulación, por lo que la dosis debe incrementarse a 30 mililitros por kilo. Si nosotros tenemos un ángulo y K disminuidos entre 7 y 14 milímetros, debemos nosotros administrar ya sea plasma fresco congelado o crioprecipitados en dado caso no se tenga, y si fuera entre 0 a 7 milímetros, darle una dosis máxima de plasma fresco congelado 30 mililitros por kilo o crioprecipitados de 5 mililitros por kilo. Si tenemos una amplitud máxima entre 45 y 49 milímetros, encontramos una disminución leve de las plaquetas, por lo que se debe administrar 5 mililitros por kilo. Mientras que si encontramos que es menor de 45 milímetros, las plaquetas tienen una disminución considerable, por lo que se debe administrar a 10 mililitros por kilo. Cuando encontramos una lisis 30 mayor al 8%, hablamos de una hiperfibrinólisis, por lo que es indicado administrar ácido tranexámico de 10 a 20 miligramos por kilo. Y hay una diferencia cuando se utiliza la heparinización entre lo que es el tromboelastógrafo que se utiliza con cabolín y el que se utiliza con heparinasa. Y si da esa diferencia más de 2 minutos, entonces nosotros debemos administrar protamina de 50 a 100 miligramos o plasma fresco congelado de 10 a 20 mililitros por kilo. Este es un protocolo de transfusión masiva para trauma, en el cual nosotros únicamente queremos ejemplificar cómo es que se utiliza cada factor del trombolestograma para dar una terapéutica dirigida en metas hacia nuestros pacientes. Y eso es lo que tenemos sobre trombolestografía. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, se pueden comunicar directamente a mi correo o a los correos de SMART. Mi correo es lpyeser@hotmail.com. Muchas gracias.